Hola amigos, nuevamente acompañándolos en esta travesía. Para hoy he preparado la construcción de un autotransformador. Bueno, muchos se harán la pregunta, ¿y eso qué es y para qué sirve? Un autotransformador es similar al transformador, con la gran diferencia que posee solo una bobina derivada con la cual podemos variar el nivel de voltaje según sea necesario, mientras que en el transformador existe un aislamiento galvánico entre la bobina primaria y secundaria. Como en todo, un autotransformador tiene sus ventajas y también sus desventajas. La ventaja es que la bobina no requiere tanta vuelta como sucede con el transformador, y su tamaño se puede reducir según se crea conveniente. Claro está que se puede usar como elevador de voltaje o reductor del mismo según consideremos conveniente. Y pues el otro detalle es que se conserva la frecuencia de la red. A tener en cuenta que si solo queremos trabajar con voltajes bajos se puede usar un alambre de cobre de calibre grueso, dando la posibilidad de incrementar el amperaje. Pero si queremos que nos eleve el voltaje, el calibre tendrá que ser delgado. Eso implica que el amperaje se reducirá y el número de espiras irá en aumento. Otro punto que se debe considerar es que no se puede exceder la capacidad para la que está diseñado. Esto puede provocar el recalentamiento de la bobina deteriorando el aislante progresivamente. Considerando que los electrones viajan a la velocidad de la luz, en un abrir y cerrar de ojos se puede generar un corto destruyendo no solo la bobina sino exponiendo al mismo suicidio el aparato que se tenga conectado al autotransformador. Hay otras ventajas como son menor corriente magnetizante. Esto indica que la corriente no se retrasa tanto, haciendo posible adelantar la corriente por medio de un capacitor, que por regla general se coloca en paralelo. También se tendrá en cuenta que la relación de transformación será más segura cuanto más se acerca uno. Es decir, que este elemento electromecánico es usado con frecuencia en aparatos que regulan el voltaje y en inversores de voltaje como las UPS, las cuales mantienen un voltaje estable y son útiles al momento que emerge una situación, bien sea sobre tensión o lo contrario, baja tensión, incluso en el corte de suministro energético. Estos aparatos están en capacidad casi instantánea de suministrar una corriente con las mismas características de la red. Bueno, ya con esta información veamos cómo se elabora el autotransformador. Para nuestro autotransformador se requiere un transformador dañado pero en excelentes condiciones entre las láminas y la formaleta. En caso que las láminas se encuentren oxidadas y maltratadas, mejor no hacer uso de ellas, a modo que se den a la tarea de restaurarlas. Esa labor es muy tediosa, sinceramente no vale la pena. En caso que la formaleta se encuentre deteriorada y en el peor de los casos cristalizada, les recomiendo que compren una nueva, y si no la pueden comprar por motivos de distancia o el momento no está disponible, la pueden fabricar usando policarbonato o una tarjeta electrónica fuera de servicio. Solo se debe tener en cuenta las medidas de la formaleta original, cortando las partes para posteriormente hacer el ensamble. Para pegar todo el conjunto recomiendo que se utilice resina epóxica transparente y se deje secar al menos por un día. Para empezar la bobina estoy empleando la misma formaleta que poseía el transformador. Como pueden observar en la imagen, en ocasiones predico pero no pongo en práctica todo el tedioso proceso, pero les recomiendo que lo hagan, ya que esa ranura que ven en una de sus caras me generó problemas al momento de acoplar la siguiente columna, y así generó problemas hasta terminar todas las columnas. Por ese motivo no hagan eso, es mejor dedicar algo de tiempo al proceso y no estar llorando por los inconvenientes que puedan surgir. Para facilitar el trabajo de cualquier embobinado les recomiendo que se hagan esta bobinadora. A tener en cuenta el sentido que se empezarán las vueltas. Este proceso se empieza desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha hasta que termina la primera columna. En este ejemplo hago el primer corte al alambre. Ya en esas dos puntas tendremos el primer voltaje. Se prosigue a unir el alambre final del primer devanado con el alambre al principio del siguiente devanado. Empezamos la segunda columna y así sucesivamente hasta completar el número de espiras según cálculos ya hechos para los diferentes voltajes. El número total de espiras fue de 600. Para no estresarlos con tanta fórmula, en uno de mis videos enseño cómo calcular un transformador. En la descripción del video dejo el enlace. Es necesario explicar algunos detalles básicos. Si tenemos 600 espiras divididas en 6 secciones, vamos a aprovechar cada sección para derivar el voltaje que necesitamos al momento de alimentar algún dispositivo. Si requerimos derivar para un voltaje de 12, primero conectamos los dos terminales destinados a la red de 127 voltios. Posteriormente se verifica el voltaje con un multímetro, el cual nos indicará cuál de los terminales nos entrega los 12 voltios. Luego de haber identificado los dos terminales, procederemos a hacer las conexiones. Es importante resaltar que por ningún motivo se les ocurra sobrecargar con más conexiones, porque el resultado puede ser la destrucción de todo o parte de componentes involucrados. Ya me sucedió, así que les queda en advertencia. Por tal motivo van a darse cuenta por las posiciones de los terminales. A tener en cuenta que la vibración del autotrafo no debe sentirse en lo más mínimo. Si la perciben como en un panal de abejas es porque les faltó espiras en el bobinado. Será conveniente desmontar las chapas y adicionar espiras hasta corregir el problema. Por ese motivo es mejor dar siempre unas vueltas adicionales, teniendo en cuenta que si sobrepasan el número de espiras pueden generar voltajes diferentes al esperado. Un transformador bien calculado no debe presentar estos inconvenientes. Bueno, pero como no vamos a dejar el autotrafo a medias, vamos con el montaje. Se monta la formaleta lista con la bobina dentro del núcleo de hierro. Pueda que el trafo empleado tenga soldaduras como en este caso. Entonces, bien se puede soldar nuevamente o hacer una prensa en madera para poder aprisionar bien las chapas en forma de E junto con las chapas en forma de I. Luego se cruzan los tornillos por los orificios de madera colocando las tuercas para proceder al ajuste de los 4 tornillos. Este ajuste debe ser suficiente para evitar las vibraciones indeseadas. Ahora procederemos a lijar las puntas donde se soldará cada alambre con cable encauchado preparado con anterioridad.
Después se procede a colocar el termoencogible en las puntas soldadas para garantizar un buen aislante entre cada punta. Con el fin de ajustar los cables he colocado una abrazadera y adicioné silicona entre los bordes para dejar fijos todo el conjunto. A cada cable le coloqué un terminal aislando todas las partes metálicas expuestas. Esto se hace con el fin de evitar que se toquen los terminales, porque se puede dar el caso que sin intención alguna se pueden cortocircuitar y al no tener un aislamiento galvánico se puede generar un corto, recalentando la bobina y posteriormente dañando el autotransformador. Observamos las diferentes aplicaciones que se le puede dar a este dispositivo. Se puede usar para la carga de baterías, bien sea en serie, en paralelo o de manera individual, junto con la ayuda de un puente rectificador y un par de condensadores para filtrar la señal. Puede que las condiciones de la red cambien de un día para otro y el voltaje sea superior. La solución es usar un regulador de voltaje. Con este componente se puede cargar las baterías sin problema. La otra pregunta es, ¿cómo se puede saber si la batería está totalmente cargada? Pues con un amperímetro analógico. Cuando se está cargando, la aguja cambia de posición 0 hasta la capacidad en amperios de carga, hasta que la aguja empieza a decrecer y vuelve a la posición 0. En ese momento la batería quedó cargada. Para facilitar la comprensión de todo el proceso de carga con el autotransformador, en la imagen pueden apreciar el montaje para cargar baterías. En este cooler para PC hice una modificación colocando 5 ventiladores en serie. Cada ventilador funciona a 5 voltios DC, o sea, corriente directa. Al seleccionar el voltaje en el autotransformador, se busca dos terminales que al rectificar la corriente genere 25 voltios DC. Esto lo hice con el fin de reducir el consumo de energía, ya que en serie el consumo disminuye considerablemente. El único inconveniente es que si alguno de los ventiladores deja de funcionar, se tendrá que reemplazar o configurar los 4 restantes para que funcionen a 20 voltios DC. La otra ventaja del autotransformador es que se puede configurar para que funcione como elevador de voltaje. Se debe tener en cuenta que el número de espiras se incrementará hasta donde se desee elevar el voltaje, considerando la reducción del amperaje, o sea que el diámetro de alambre de cobre será menor. La carga de condensadores de alto voltaje se puede hacer con estos dispositivos. Este es un condensador electrolítico polarizado de 400 voltios a 220 microfaradios. En la imagen pueden apreciar cómo se debe hacer la conexión del autotrafo. Llegando a 215 voltios AC, observamos que la tensión DC llega hasta 294 voltios. No es de más advertir que ese condensador cargado no es un juguete. Tengan mucho cuidado ya que él queda con una carga considerable, así que lo mejor que se debe hacer es cortocircuitarlo con algún objeto metálico. Bueno amigos, como siempre ha sido agradable haber transmitido este contenido a todos ustedes, esperando les sea de provecho y pues nada, hasta una próxima oportunidad, deseando a cada uno de ustedes que el Señor Jesús los colme con todas sus bendiciones. Hasta la próxima.